¿Cuál es el primer recuerdo que tienen? Pero de verdad, el más antiguo. ¿Por qué algunos son tan vívidos y otros, bueno, son solo como un fantasma? Hoy vamos a meternos de lleno en algo que es fascinante. Cómo nuestra memoria no es una simple grabadora del pasado, sino la arquitecta de la realidad que vivimos todos los días. A ver, empecemos fuerte. Hay que quitarnos de la cabeza esa idea de que el cerebro es como un disco duro que guarda archivos perfectos e intactos. La ciencia nos está mostrando algo mucho más interesante y caótico. La memoria es un acto creativo, es una historia, una narrativa que estamos constantemente editando y reescribiendo, desde la hora. Y para empezar a entender este rompecabezas, tenemos que irnos al mero principio, a ese misterio que compartimos absolutamente todos. Esos primeros años de vida, que para la mayoría son como una página completamente en blanco. Hagamos una pausa. ¿Cuál es la primera escena que pueden jalar de su memoria? ¿Es una imagen, un sentimiento, un olor, un sonido? Lo más seguro es que sea casi imposible recordar algo antes de los 3, quizá 4 años. Y lo poquito que hay suele ser borroso, ¿no? Como pedacitos sueltos. Bueno, pues este fenómeno tan común tiene nombre. Se llama amnesia infantil. Y la ironía es que no pasara nada importante en esa época. Al contrario, aprendimos a caminar, a hablar, vaya, a ser humanos. Pero por alguna razón, esos recuerdos simplemente no se quedaron guardados para el futuro. Entonces, ¿por qué pasa? La respuesta corta es pura biología. Nuestro cerebro de bebé simplemente no estaba listo para la tarea. Las neuronas todavía no tenían esa capa de mielina que acelera la comunicación, y las redes encargadas de consolidar los recuerdos a largo plazo apenas se estaban construyendo. Piénsenlo así, es como querer grabar una película con una cámara que todavía están armando. Imposible, ¿verdad? Pero, ojo, no vayan a creer que con el tiempo la cosa mejora y se vuelve súper precisa. Ahora vamos a ver cómo, incluso ya de adultos, nuestra mente sigue siendo más un artista que una archivista. Aquí es donde rompemos uno de los mitos más grandes. Todos tenemos esta idea de la memoria como una cámara de video que graba fielmente. Pues no, la realidad es mucho más dinámica. No reproducimos un recuerdo, lo reconstruimos cada vez que lo traemos a la mente. ¿Y con qué se reconstruye? Pues con estos ladrillos. El cerebro agarra pedacitos del evento original, los mezcla con las emociones que sentimos en ese momento, luego los pasa por el filtro de lo que creemos y sabemos hoy, y con eso rellena los huecos. Y ahí está. Por eso un mismo evento puede ser recordado de formas totalmente distintas por cada persona que lo vivió. Ok, prepárense porque aquí es donde la historia da un giro que de verdad lo cambia todo. Y si les dijera que el propósito principal de la memoria no es recordar el pasado, sino prepararnos para el futuro. El protagonista de este giro es una estructura cerebral llamada hipocampo. Resulta que la mismita parte del cerebro que se activa cuando recordamos las vacaciones del año pasado es la que se enciende cuando imaginamos las del próximo. Y no, claro que no es coincidencia. Es que el proceso es brillante. El cerebro básicamente desarma nuestras experiencias pasadas en piezas de Lego para luego poder usar esas mismas piezas y construir simulaciones de posibles futuros. Recordar cómo nos fue en un examen nos ayuda a planear cómo estudiar para el siguiente. Es un mecanismo de supervivencia increíblemente sofisticado. Pero, a ver, este sistema para predecir el futuro no es un robot frío y calculador, para nada. Trae, digamos, un ajuste de fábrica muy peculiar, una tendencia a ver el vaso medio lleno. Exacto. Resulta que para el cerebro, a veces es mucho más importante empujarnos a actuar que ser un estadístico perfecto, porque seamos honestos, la objetividad total a veces nos podría dejar paralizados. Pensemos en alguien que quiere empezar un negocio. Si se enfocara solo en las frías estadísticas de fracaso, nadie se atrevería. Pero nuestro cerebro, de una forma muy adaptativa, le sube el volumen a la posibilidad de éxito para que tengamos la motivación y la confianza para intentarlo. ¿Es un sesgo? Sí, pero uno que ha movido al mundo. Claro que esto tiene dos caras. Este optimismo nos da el empujón, pero también puede hacer que ignoremos la evidencia que no nos gusta o que no encaja con nuestras creencias. Y en casos extremos, esto puede llevar a lo que algunos llaman un éxodo de la realidad, donde nuestra historia personal se vuelve más poderosa que los hechos. Y con esto llegamos al corazón de todo, al punto donde todas las piezas que hemos visto, memoria, percepción, futuro, se entrelazan para crear lo más fundamental de todo: ¿quiénes somos? Si tuviéramos que resumirlo todo en una fórmula casi matemática, sería esta. La realidad no es algo que está ahí afuera y que simplemente recibimos. Es una construcción activa, una película que nuestro cerebro dirige y produce al interpretar el presente a través de los lentes de nuestro pasado. Es que es imposible separar estas tres cosas. Son un sistema.
La historia que nos contamos de nuestro pasado, la memoria, moldea cómo vemos el mundo hoy, la percepción. Y la suma de esas dos cosas es la base de quienes creemos que somos, nuestra identidad. Es un círculo que se alimenta a sí mismo una y otra vez. Y hay una frase que lo resume de forma perfecta. No recordamos las cosas como son, sino como somos. Esto quiere decir que cada recuerdo que tenemos pasa por el filtro de la persona que somos hoy. Cada vez que recordamos algo, en realidad nos estamos definiendo a nosotros mismos en el presente. Y para cerrar, ahí les va una pregunta para reflexionar. Si nuestra identidad está construida sobre estas historias que la memoria nos cuenta, ¿qué tan maleable es nuestro yo? ¿Podríamos quizá cambiar quiénes somos con solo empezar a contarnos una historia diferente de nuestro pasado? Es una idea increíblemente poderosa sobre el poder que tenemos dentro de nuestra propia mente.